Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, por la tecnología que has provisto al hombre para que podamos hacer esto a kilómetros de distancia, Señor. Gracias porque esto es una manera de cumplir la gran comisión, de hacer discípulos, Señor. Y honestamente no tenemos idea a quién puede llegar esto, no tenemos idea quién lo va a escuchar, quién lo va a mirar, sea hoy, sea en 2 semanas o en un año, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque Abby está siendo obediente, Señor, y porque es todo, Señor, que viene de ese querer, como el hacer esa buena voluntad que pone tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a tener entendimiento, sabiduría de lo alto, para poner en palabras, para poner en parábolas, quizás, para que sea más fácil para algunos entender. Pero ponerlo, Señor, con ejemplos prácticos, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Trae a nuestra mente, Señor, esos versículos, esas experiencias, esas anécdotas, Señor, que pueden ser de edificación para el cuerpo de Cristo, incluso para aquellos que no te conocen aún, Señor. Eh, Perdónanos cuando damos la apariencia incorrecta de lo que es la santidad y en realidad demostramos algún tipo de superioridad, Señor. Te pedimos que en este momento la gente que nos vaya a ver, como he dicho ahora o en el futuro, que puedan ver, Señor, que somos exactamente iguales. Somos todos hombres y mujeres quebrantados, rotos, Señor, que necesitan de ti. No importa cuánto tiempo tengamos yendo a la iglesia o leyendo la Biblia, Señor. Te necesitamos todos los días, Señor, porque tú eres el que santifica. Tú eres el que nos limpia. Tú eres el que nos hace perfectos, Señor. Te doy gracias porque nos has predestinado para este tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, nos has predestinado para todas estas buenas obras, Señor. Sí, Te Señor, pido qué que grande y maravilloso, Padre. estés con, Soy tu con dirigido, Abby, Señor, Señor. que le des tu guía, Señor. Yo en este momento lo honro y, y de una manera, Señor, me sujeto a su liderazgo, a su autoridad en este momento como la persona que tiene la iniciativa de crear este podcast, de tener estas conversaciones, de contactar a la gente, de desarrollar los temas, Señor. Y te doy gracias porque podemos estar en este ambiente, Señor, de hermandad, de simplemente disfrutar hablando de tu palabra. Te doy gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí que sí, llegó el turno de podernos sentar y hablar de este tema. Que este tema yo me lo estaba guardando desde un principio, como te comenté hace varios días, porque era un tema que yo quería tocar con alguien que el Señor me pusiera. Y Señor, ponme a esa persona, ponme a ese hijo tuyo, hija tuya, Señor, que sea tu voluntad. Y bueno, orando y orando y el Señor pues me dijo que te eligiera a ti, para que lo propusiera. Y aquí estamos ya, Aquí ya estamos. estamos aquí. Y he de decir que del que hablamos la semana pasada, y bueno, sí, sí, la semana pasada, estos días han sido sobre este tema hablarlo más todavía. O sea, Mm. literal. Como que el Señor me ha puesto a tener conversaciones bastante largas, incluso ayer fue la última que tuve, hablando en general. Pero bueno, antes de empezar con la materia, sí me gustaría hacer un poquito la presentación con quien lo voy a hacer, con quien voy a hablar hoy. Y bueno, para mí es Mauricio, es un hijo de Dios, un hombre que he aprendido mucho en poco tiempo. He podido ver lo que es servirle al Señor de corazón. He podido ver lo que es no solamente tú, sino también tu familia. Ha sido de mucha bendición. Desde el minuto uno que te conocí, el Señor siempre te ha puesto palabras para mí y tú sin darte cuenta. E incluso en las conversaciones más cotidianas que hemos Mm. podido tener.
Y ha sido una bendición, y así como ha sido una bendición para mí, este episodio, yo sé que para muchos, o para el que lo escuche, va a ser de bendición. Amén. Y ya con esto te hago la primera pregunta de este tema. Ajá. ¿Qué es para ti el estar apartado o el ser santo para el Señor? Luego ya vamos con qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que debe ser, pero ¿qué es para Mauricio? Bueno, me encanta que formulaste la pregunta así, ¿no? Apartado y santo. Em, para mí eso es diferente. Si lo puedo decir así rapidito en una sola frase, es ser diferente, tener algún Mm, elemento o algún factor diferenciador de todo el resto. vale. Sí, no, y es como, también lo llevaba pensando estos días que uno a veces se enfoca en lo de ser perfecto, pero Ujú. no es tanto el ser perfecto, sino como dices tú, el ser diferente y aparte que somos diferentes. Sí, estamos llamados a ser diferentes y Exactamente. el tema de la perfección puede estar mal interpretado, muy mal interpretado. Mm, Tenía un maestro de la palabra que nos explicaba, no es tanto el ser perfecto en el sentido de que no te equivocas, ¿sabes? Nunca haces todo perfectamente, sino es más el hecho de ser perfectible, que es una ujú, palabra poco escuchamos, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que eres enseñable y que te estás dejando ser guiado, ser enseñado por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de mm, Dios, por la amistad con ese que tienes en la gorra, con Yeshua, con Jesús. justo. Eh, a través de esa amistad, Él te va perfeccionando, porque somos, para bien o para mal, somos aquello a lo que contemplamos. Exactamente. Si contemplamos a Jesús, pues tarde o temprano, de una manera u otra, nos vamos a parecer más a Jesús. Y Mm, si contemplamos cualquier otra cosa, cada uno sabe en este momento lo que le viene a la mente y qué es en lo que más inviertes tu tiempo, mm. prestando la atención, contemplando, estudiando, lo que sea, pues te vas a convertir en eso. Ya sea gente, sí, personas aquí en la tierra Sí, pierde el o enfoque. sí, 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 organizaciones o lo que sea. Te vas a convertir en eso en lugar Sí, de sí, convertirte más como Jesús. cuando pierdes ¿cómo ese foco o esa meta, que es la que debemos de tener, que al final esa meta o ese reflejo que tenemos que perseguir, o ese ejemplo, pero mejor dicho, es Jesús. Sí, Y si desenfocamos la vista, pues al final vamos a creer que estamos haciendo algo bueno y al final no. sí, Pero todo claro, esto está, ¿mm? perdón, todo esto está conectado. O sea, es Sí, desde el principio de la historia del Señor con Adán y Eva, luego con Abraham y con Sara, luego con el pueblo de Israel. Luego con Jesús que vino y em, nos dio otro, vamos a llamarlo otra perspectiva o la perspectiva ujú, correcta de lo sí, que eran todos los mandamientos, todo el Antiguo Testamento, que era, por cierto, para la época de Jesús, era la única Biblia que tenían. mm, Em, exactamente. y todo eso, Jesús lo vino en el Sermón del Monte, vino y lo trajo a un nivel del corazón, ¿no? Porque ahora que mencionabas eso, o sea, la única manera de, de poder ser transformados es tener esa relación. Pero Ujú, usualmente, claro, hablamos más de una religión más que de una relación, ¿no? exactamente. Pero está todo conectado porque sabemos que Jesús cumplió toda la ley, Ujú, cumplió toda justicia. O sea, no vino a abolir la ley, porque si no estaría en desacuerdo con, con él mismo.
sino que vino a cumplirla exactamente. completamente y a Sí, demostrarnos que había un único camino, porque una sola persona era capaz de cumplir toda la ley y es Dios, sí, Dios sí, hecho hombre. sí, Entonces, él también nos dijo, nos resumió, ok, toda la ley en estos dos mandamientos se resume. En amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus mente con toda fuerzas, tu voluntad, y amar a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Y él lo cumplió. Mm, O sea, sí. él cumplió toda la ley al cumplir eso y cumplió eso cumpliendo toda la ley. No, Si eso sí, sí, tiene sentido. Con Jesús no tenemos excusa para decir, no, es que se me hace difícil, no puedo estar apartado para el Señor. No puedo hacerlo, no, porque es que mi peco, porque caigo. No, es que no es que vamos a ser perfectos, porque no lo vamos a hacer. El único Ujú. perfecto es Él, es Dios. Entonces, pero lo que busca el Señor es que intentemos, que Claro, cada día claro. lo intentemos. Y para definir un poco lo que estamos hablando de qué es la santidad o qué es el estar apartado para el Señor, yo leyendo y buscando versículos y investigando un poco, también lo junté con lo que dice la Biblia, porque al final podemos dar una opinión, que es lo que yo he tenido estas conversaciones estos días, que yo he tenido Sí. conversaciones de que, bueno, me dice, es que yo creo esto, es que yo creo esto, yo creo esto. Vale, ok, todos creemos muchas cosas. Chévere. Pero, pero ¿qué es lo que dice la Biblia o cómo Claro. nos define la Biblia qué es esa santidad? Y no para mí, sino según la Biblia, es ese proceso continuo, como decíamos hace rato, Ujú. de cada día. Aparte de eso, Sí, de que cada día renovar nuestra mente, decirle, Señor, renuévame para no caer en esto que caí ayer o que caí antier. Y aparte de sí, eso es también dejar que Él transforme mi corazón y tu corazón. claro. Y al final también todo eso lo engloba y me lleva a Salomón. Salomón decía que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el Ujú, temor a Jehová? La obediencia. Y al ujú. final, ¿qué es el estar apartado? ¿Qué es ser santo para el Señor? La obediencia a la palabra de Dios. Sí, Entonces, todo se engloba en la obediencia. sí. Y de nuevo, volviendo al por qué el Señor nos pidió todo esto, ¿no? Mm, Podemos ir muy atrás y podemos explicar, podemos hablar mucho de mucha historia, pero tratando de resumirlo de la manera más práctica, ya lo has mencionado varias veces, la palabra santo o santidad significa ser mm, apartado, ¿no? exacto, Pero entonces viene la pregunta, ¿apartado para qué? ¿No? Entonces, o exactamente, sea, ¿qué pasa? Dios creó un mundo perfecto, eh, y el pecado entró al mundo, ¿sí? mm, Eh, el hombre y la mujer, Adán y Eva, prefirieron tener su propia perspectiva, o sea, al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ellos están diciendo, bueno, yo prefiero definir por mí mismo o entender por mí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. exactamente. ¿Alguna, alguna similitud con hoy en día? No es pura coincidencia, ¿no? Mera casualidad solamente. Sí, sí. Entonces, hemos decidido a lo largo de todas estas generaciones, decidir nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque está Dios, un Dios perfecto, que te lo está diciendo, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, preferimos averiguarlo por nosotros mismos y luego llegamos al punto donde decimos, uy, como que Dios tenía razón, ¿no? Exactamente. O llegamos al punto en lugar de reconocer, pues decimos, no, ¿sabes qué? No, yo no lo voy a reconocer y yo voy a seguir haciendo como has dicho tú, de mi opinión, de mi juicio, voy a hacer eso mi ídolo y eso es lo que va a guiar mi vida. Entonces, al hacer eso, estamos siendo exactamente como todo el mundo y estamos siendo no solamente eso, estamos siendo como aquel que nos tentó en el principio. Porque Exactamente. esa fue la caída de Satanás. Eh, Querer tener la gloria y querer ser como Dios y querer ser él el que tome esas decisiones y querer sentarse en el lugar de Dios como si fuera Dios. Mm, Entonces, no lo logró, sucedió la caída y él
tentó a los hijos de Dios, a las imágenes, a esos que estaban destinados a llevar la imagen de Dios en el mundo, pues los tentó para hacer lo mismo. En ese momento ocurre la caída, entra el pecado en el mundo, entra la muerte y, y durante muchos años, aunque había un conocimiento de Dios, no había manera de, Mm, o no había sido revelada una manera de cómo ser diferente, ¿no? Pero exactamente. Dios siempre tuvo un remanente, siempre tuvo una familia, siempre tuvo personas que Él dijo, yo voy a mantener mi, vamos a decir, mi linaje, mi esencia. Sí. Porque, ¿por qué? Por amor al mundo. Este mundo necesita alguien que sea la luz, o una familia, o alguien que Mm, demuestre mi corazón, que refleje lo que yo soy. Ahora me voy a adelantar un poquito en el tiempo, en la historia. Por eso es que Dios, eh, su corazón se rompe tanto con Israel cuando una y otra vez, durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo de segunda de Samuel, perdón, primera, segunda de Reyes, de todos Reyes esos años, también, sí. donde Ujú. dice la Biblia que ya sea que llegaba un rey que hacía lo recto delante de los ojos de Dios, o de nuevo era el mismo pueblo que prefería adoptar, de nuevo, adoptar los dioses de otras naciones, adoptar las costumbres de otras naciones. Estaba leyendo hace poco Primera de Samuel y la manera en la que el pueblo le pide a Samuel un rey es el problema. Sí. No fue tanto el hecho de que le pidieran un rey, es el porqué, la motivación del corazón, que eso siempre es lo que debemos evaluar, qué es lo que está Mm, motivando nuestro corazón. Entonces, la motivación del corazón del pueblo era, danos un rey como todas las demás naciones. Y Samuel les dice una y otra vez, ustedes quieren ser como las demás naciones, pero Dios los creó para pero ser eso, diferentes eran de todas las apartados, ya demás estaban naciones. apartados ya. Eso era. Entonces, y ahora no entendieron que su rey era Dios. Mm, No necesitaban un rey humano, pero ustedes quieren seguir a una figura humana. sí. Entonces, de vuelta para atrás, Dios les da esas leyes, les da esas instrucciones, se revela a sí mismo en prodigios, en milagros, incluso en su nombre, se revela a su pueblo de una manera que ningún otro Dios lo había hecho antes. Incluso está en la Biblia que los pueblos, o sea, la misma Biblia dice que nadie, ningún pueblo tenía una ley como la que tenía eh, Israel. el pueblo de Israel. Y a Ujú. ningún otro Dios de los pueblos que estaban alrededor se reveló él en su nombre y Y frente a de esa frente manera, claro. de esa manera. Entonces, Dios hace todas estas cosas para demostrarte, epa, yo soy único. O Mm, sea, yo soy diferente. Por eso es que Él es santo, 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 porque Él es, y por eso para mí, como te decía al principio, la manera más práctica, más fácil de asociar lo que es la santidad es ser diferente, ¿no? Porque mm. Dios es, o sea, cuando decimos no hay nadie como tú, es porque no podemos comparar a Dios con nada de este mundo. O sea, Mm. el creador del juego está fuera del juego. O sea, es Sí, como no, que, y me gustó algo que estabas diciendo, era el ejemplo del pueblo de Israel, ellos sabían que ya estaban apartados para el Señor, que sí, eran el pueblo escogido. Pero sí, siempre si vemos la historia, siempre se desviaban. O sea, en vez de entrar en 4 días, una semana a la tierra prometida, 40 años. O sí, sea, que al final también es, si tú permites que las distracciones, si tú permites que el contexto, si tú permites que lo que hay a tu alrededor te desvíe. Porque eso, sí, de eso trata, el intentarlo, porque perfecto no vamos a ser nunca, eso ya lo hemos ujú, dicho y se va a repetir mucho, pero cuando perdemos ese enfoque, el diablo se va a aprovechar. claro. El diablo se va a Es aprovechar y eso simplemente me... estamos mirando eh, la dirección incorrecta. ujú. Y me lleva a un Sí. versículo que encontré, estaba leyendo, Salmo 119:9, que dice, Que ¿cómo vuelve a puede el leerlo. joven llevar una vida íntegra viviendo Ujú, conforme a tu palabra? ujú, Al final yo creo que eso resume también que
a esa pregunta de, vale, ¿y cómo puedo llegar a ser santo, estar apartado para el Señor? Pues como lo dice aquí, es que lo responde conforme a su palabra. Y es Sí, lo que estamos hablando. a mí me gusta pensar, porque, a ver, vamos a ser sinceros. Mm, Cada vez que hablamos de la ley de Dios, cada vez que hablamos de el Pentateuco, ¿sabes? Y ah, hablamos de todas estas cosas, en nuestra mente es como, ¿sabes? La ley que me va a cortar la cabeza. muy a rajatabla. Sí, y entonces, lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver esa ley como el enemigo. Y por eso muchos cristianos incluso tienen esa confusión de que no, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento estaba molesto, pero luego ya se le Después pasó se le pasa. en el Nuevo Testamento. Y no es eso, o sea, Dios no se contradice, Dios no va en contra de lo que ha dicho. La No, palabra ley, o mejor dicho, la palabra que nosotros usamos para describir tanto los 10 mandamientos como todo el libro de Levítico, esos primeros 5 libros de la Biblia, no, en hebreo es la palabra Torah, que significa instrucción. exactamente. Entonces me encanta verlo como si yo te pido, o si yo te regalo, por ejemplo, un mueble de IKEA y no viene con instrucciones. Tiene complicado. O si yo digo que soy un buen padre y le regalo a mi hijo un set brutal de, qué sé yo, de Star Wars, de Legos, ¿no? O sea, una cosa así brutal. Y no viene con instrucciones. Ya, eso ¿Qué no. clase, qué clase de padre? O sea, Ya no se puede puede él, ya. claro, puede él aprovechar bien ese regalo. No, No puede. Y no solo eso, le estoy dejando a él que él decida, mira, tú arma esa broma como tú puedas, exacto. pero tiene que estar perfecto. Entonces, es como que, pero ¿qué es esto? Entonces Dios nos dio, o sea, nos dio el juego, ¿no? Mm, Nos dio el set este set completo. de Lego, este mueble de IKEA, o como lo quieras ver, pero nos dio las instrucciones para hacerlo correctamente. No para armarlo como yo creo que este tornillo va aquí, o yo creo que este clavo va por aquí, y a lo mejor esta pieza va con esta. No, o sea, no tenemos que inventar, o sea, él nos No, dio las instrucciones para hacer ese mueble, para crear eso, hacerlo perfectamente. Y eso es justamente, hablando del para qué, es para ser de bendición. Porque en el momento que nosotros empezamos a hacer un reflejo del carácter de Dios, y por eso somos seguidores de Jesús, porque Jesús fue y es una bendición para todo sí, el que lo conoce. Y amén. esa es nuestra meta, una de nuestras metas como cristianos, es reflejar el carácter de Cristo para bendecir a la humanidad, para bendecir a su creación inclusive. O sea, la Biblia dice, en Romanos también dice, que la creación gime y está con dolores de parto, anhelando, o sea, toda la creación, y cuando Está digo la anhelando. creación, tú Mm, imagínate los árboles, imagínate las montañas, imagínate los todo. pajaritos, los animales, gimen a una y están anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Sí. Esa manifestación es justamente, oye, hacer presencia de nuestra identidad, ejercer cuál es nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? ¿O cuál debería ser nuestra identidad? Pues Dios dice, sed santos como yo soy santo. Como yo soy santo. Entonces, Justo. si lo analizamos, eso es un padre diciéndole a su hijo, sé como yo, Ujú, ¿sabes? Entonces, ahí nada más en esa frase, sed santos como yo soy santo, te está diciendo, sé mi hijo. No solo digas que eres mi hijo, sé mi hijo, o sea, sé diferente, sí. sé como yo soy de No, diferente. y no solamente implica el ser como yo, sino también el ejemplo que tú colocabas de la ley, de las instrucciones. Siempre me repito con este ejemplo, pero para mí es el más claro. O sea, no podemos pretender tampoco que queremos ser apartados para Él o queremos ser obedientes y, un ejemplo, yo voy a tu casa no voy a hacer desastre. Yo a tu casa no puedo ir a hacer lo que me dé la gana,
Para empezar me golpea, para empezar por ahí y me corre. Termina mal la cosa. Pero lo principal es ese respeto a tu forma de vivir, a tus reglas, por así decirlo. ¿No? A tus reglas. Tienes reglas que yo no puedo llegar a abrir la nevera de tu casa como si fuera un Pedro por su casa, a irme a la habitación, a irme a poner tu ropa, a hacer eso. No puedo. Tengo que cumplir tus reglas. Y cuando queremos ser apartados para el Señor, y cuando queremos tener esa vida para Él, tenemos que cumplir sus reglas. Y tenemos que estar conscientes que son sus reglas y no nuestras reglas. Así Pues como es. decías tú, queremos como quitar, mira, quito esta ni pongo esta. Es que, Sí, sí, es que sí. justo el mandamiento 6 ese, digamos que no, que quiero seguir haciéndolo, no quiero hacerlo, mejor lo quito y coloco este. A mi fe sí lo puede hacer, pero el resto no, no. O sea, no Sí, sí. podemos hacer eso, Tocando no un podemos punto, pretender. estás tocando un punto muy interesante, Mm, porque así como te decía, ¿no? Que nosotros al tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal, nosotros mismos queremos decir que está bien, que está mal, como dices tú. Y yo soy el que decido. Eso es lo que seguimos haciendo, incluso cuando entramos a nuestra nueva vida sí, sí. como nuevas criaturas, como Te hijos diría de que Dios. donde más se hace. Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde nosotros queremos poner, y me da mucha risa porque yo eh, he escuchado cristianos decir, no, porque tú sabes que cuando estábamos en España, Mm, porque al parecer esto de tomar cerveza aquí en España no es pecado, pero allá en bueno, Dominicana sí, eso es pecado, ¿no? Entonces yo decía, wow, ahora hay pecados, voy a decir por nacionalidades. qué guau, ahora hay pecados, ¿cómo se llama? Geográficos. ¿Sabes? Depende Mira, de tu latitud, depende de tu nacionalidad, depende de tu cultura. Y eh, obviamente yo entiendo, ¿no? Que hay culturas que sí. tienen ciertas debilidades o tendencias, vamos a llamarles así. Mm, Y a lo mejor la cultura europea está acostumbrada a tomar por una cuestión social y a lo mejor hay otras culturas que están acostumbradas a tomar para emborracharse y para olvidarse de sí. todo y tal, ¿sabes? Entonces yo entiendo uy, muy bien, yo entiendo que ahí hay diferencias culturales, pero como siempre Mm, digo, nosotros no estamos llamados o sea, volvemos a lo mismo, no estamos llamados a imitar una nación, no estamos llamados a adaptarnos a eh, una una cultura o la sociedad, una otra. cultura, exacto. Estamos llamados a ejercer y a vivir la cultura del reino de allá arriba. Y Exactamente. hago un paréntesis aquí, si tú quieres entender o conocer cómo es esa cultura, Mateo del 5 al 7, capítulo 5 al capítulo 7, el Sermón del Mm, Monte. exactamente. Esa es la cultura con la cual nosotros tenemos que vivir. Y, No, y así. y Ujú, me lleva también, perdón que te interrumpí, tranqui. al cómo queremos pretender llegar a ser apartado, vamos a decirlo así, el ser santo delante del Señor. Ujú, Porque pasa mucho eso de que queremos pretender quitar uno que otro, decir que como dices tu pecado geográfico, que aquí se puede, ya no puedo. Y como, no, o sea, Dios no va a cambiar por que esté en España, en Francia, en China, en Japón, o sea, no. Dios no va a cambiar. Ah, pero que en China se emborrachan hasta decir basta y después lo ves cantando corito. Y así es el evangelio aquí. Pues no sé yo, no lo sé, Rick. O sea, según la Biblia como que no me cuadra. Ya, al final Sí, tenemos que basar todo y el caminar en santidad con el Señor, tenemos que basarlo en cómo dice la Biblia que lo hagas. sí, ¿Qué sí. dice la Biblia? A mí un ejemplo que se me viene es Salomón. Salomón empezó caminando bien y después fuimos viendo y en la manera que él escribe las tres cartas, lo vemos que empieza bien, luego medio se va para la derecha, para la Sí, izquierda, sí. y luego vuelve. Pero cuando vuelve, ¿qué dice? Al final me di cuenta que todo lo que hay en el mundo, todos los placeres, todo lo que hay, se disuelve, así como el humo. Lo único Ujú, real, lo único verdadero es Dios. Es ujú. esa verdadera sabiduría. Entonces, el caminar de nosotros y el caminar de como creyentes va a ser complicado, siempre. Siempre va a ser Sí, duro, va a ser complicado mantener esa relación,
cada día, porque no es que, bueno, ya empecé, Señor, ya estamos en una relación. Entonces ya me olvido de ti, pero estamos en una. O sea, tú no puedes Ujú. pretender tener una esposa, casarte o una pareja. Bueno, ya somos novios. Bueno, tú por tu lado, yo por el mío. No. Claro, Como claro. tú que estás casado, tú no haces eso y duermes en el sofá y cuidas si fuera en el patio. O Pues sí. sea, tenemos Sí. que procurar cada día tener esa relación íntima. Y me lleva a Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Ahí está. Me Nuestra lleva, me lleva naturaleza humana ese versículo. siempre va a inclinarse a nosotros ser nuestro propio Dios, como ya Ujú, lo he dicho varias veces, o seguir a una estructura, a una persona terrenal, ¿no? Y obviamente algo que nos guste, porque al final estamos haciendo lo que queremos. ujú, Pero el negarnos a nosotros mismos es justamente eso, o sea, es el, es el siervo que sabe que su Señor quiere lo mejor para él. ujú, Y llevándolo un lenguaje más actual, porque hoy en día a lo mejor no entendemos mucho con ese lenguaje de esclavos, de siervos, de tal, ujú. pero es el hijo que su papá le da una instrucción y es cuando el hijo entiende cuánto su padre lo ama y que Sí, todo lo que su padre le diga y le ordene y le pida, lo hace por su propio bien, es cuando el hijo entiende eso, que dice, ok, esto, o sea, esto que él me está pidiendo es para mi bien, voy a obedecer. exactamente. Muchas Y a- veces lo has dicho tú, muchas veces tenemos que, o sea, no es una opción, tenemos que empezar a obedecer antes de entender eso, sí, pero eventualmente lo vamos a entender, porque eventualmente vamos a comprobar que todas esas instrucciones que el Señor nos da, ya sea en su palabra o algo que nos pida en el día a día, es para nuestro bien. Y no solo para un bien egoísta, es para que nosotros mm. seamos de nuevo, seamos de luz, seamos de bendición para los demás. No, y yo cada vez que tengo conversaciones así, como que me empiezan a traer recuerdos y cosas que no tengo anotadas. Y me viene a la Ok, mente cuando estuvimos hablando del tema de la forja. La forja es ese sitio donde el proceso es duro, donde el sí, proceso a ese material es fuerte. Y yo creo, bueno, yo creo no, el ser santo delante del Señor y el llegar a serlo, que obviamente es una carrera que no la vamos a terminar así, cuando se termine, cuando estemos con Él, que ahí es cuando ujú, decimos, vale, llegamos a la meta. ujú, Hasta aquí era. Y ahí vamos a disfrutar de ese galardón, de ese premio. Pero bueno, en ese sí, proceso que vamos a estar, de aquí hasta que nos veamos con Él, va a ser un proceso duro. Va a ser un proceso que muchas veces nos va a doler. Va a ser un sí, proceso que nos va a costar. Van a haber días que uno dice, Señor, no puedo, ayúdame. No ujú, puedo porque este problema económico, familiar, de estudio, lo que sea, yo lo veo más grande, yo lo veo. Pero yo sé que tú claro, estás ahí. claro, Te voy a contar algo rapidito y que me pasó hace unos días. Y era que estoy en una situación que digo, Señor, o sea, me mandaste para este lugar, no sé qué hacer, me tienes aquí, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo no creo que tú me hayas enviado solo para estar acá solo, sin hacer nada aparentemente para mí, mm, ¿no? Mau, te puedo decir que yo empecé a orar tipo 11:30, 12, y yo no sé en qué momento se hicieron las 4 de la mañana. Yo no sé en qué momento, yo estaba en el balcón y digo, Señor, no sé en qué momento acaba de pasar esto. Y toda mi oración era esa, el sincerarme con el Señor y el decir, Señor, ayúdame porque me está superando. Y una de las cosas que me trae también es que, ¿cómo llegamos a ser santos? ¿Cómo llegamos a ser esa persona apartada para el Señor cada día? Como dice aquí en Lucas 9, buscándolo Él, cargando su cruz. Y en la Biblia dice que ujú, su carga es ligera, ujú, que su carga no nos va a traer dificultades, su carga no nos va a traer dolor ni sufrimiento, sino que es ligera. Y todos los que estén débiles y cansados, vengan a Él. Entonces, así es. al final es eso, también el ser sincero con el Señor. Eso también es algo que tenemos que poner en práctica mucho.
Sí, y si no puedes, decírselo al Señor. El Señor quiere sinceridad. El Señor lo sabe. El Señor claro. sabe Sí, que sí. tú estás, o sea, te sientes mal. El Señor lo sabe. Pero quiere esa sinceridad. Sí, el Salmo 139 dice que Él ya, o sea, todavía no está la palabra en nuestra lengua Ujú. y ya Él la sabe toda. Que Él ha entendido, dice, tú has escudriñado mi andar y mi reposo y tú has comprendido desde lejos mis Ujú. pensamientos. O sea, muchas Sí, veces yo ni entiendo lo que estoy pensando y el Señor ya lo entiende, ¿entiendes? exactamente. Entonces, esa sinceridad caracterizaba al rey David, que él, o sea, si leemos los salmos, ahí hay todo tipo de expresiones emocionales Yo creo que es el MVP, de, ¿eh? De la sinceridad. sí, 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 de cómo se sentía, pero es por eso, porque comprendió que su relación con su creador no era una relación de ¿sabes? De Mande. jefe o de aquí estoy, sí, Ah, dime, o tengo que ser perfecto, ¿no? Imagínate cómo voy a mostrar debilidad aquí delante de Dios. No, 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 es un padre. O sea, tu padre te conoce, tu padre mm, sabe de qué cosas tienes necesidad, tu padre sabe, muchas veces nuestros padres saben qué le vamos a decir antes que se lo pidamos. ujú. Ese de la misma manera. Y hablando de esa figura, esa relación de padre e hijo, y eso que estabas mencionando me traía a la mente una palabra que es dependencia, que no nos Ujú. gusta. Que no nos gusta, la mayoría de nosotros detestamos depender de alguien. Sí. Queremos ser independientes, queremos hacer lo que nos viene en gana, queremos, ¿sabes?, tener nosotros todos los recursos. Alguien decía una vez, muchas veces estamos orando para vivir en un mundo donde no necesitamos a Dios. ¿A qué me refiero Sí, con esto? Estamos orando, justo. Señor, dame los 5 millones de euros que necesito para poder hacer este y este proyecto. O Señor, dame la casa que necesito, o dame el carro que necesito, o dame la esposa o dame esto, ¿sabes? Y estamos Mm, orando muchas veces para tener un mundo ideal. perfecto en el que no tenemos Mm, necesidad de pedirle a Dios. Pero tenemos que entender que el depender de Él todos los días. O sea, eso es una relación de hijo. sí. No, el mundo te va a decir, tú eres un fracasado porque no tienes esto y esto y esto, porque tú tienes que pedirle a alguien más por estos recursos, porque no tienes toda tu vida perfectamente ordenada y un plan de aquí a 15 años. Mm, Pero el hijo depende de su padre todos los días, exactamente. o sea, todos los días. Entonces, esa es una de las cosas, cuando mencionas la Claves. cruz, Mm, es una de las cosas que tienen que morir y una de las sí. cosas que no nos gusta No, no, es depender de él. y trae dos cosas, eso consigo mismo. Primero, el tomar esa decisión de Mm, decir, vale, ya sé a través de quién puedo ser santo delante del Señor, ya sé a través de quién puedo tener mi vestidura blanca delante del Señor, ya sé quién es el camino, la verdad y la vida, que lo dijo Jesús. sí, Por si no lo sabía, Jesús, ¿a través de quién? Entonces, ya lo sabemos, ok, ya lo sabemos, ok, pero Dios no te va a obligar. La Biblia dice, Él no, no, está a la puerta y llama. Ahora, parafraseando un poco, es tu decisión si le abres la puerta. Él sí, como un caballero siempre va a estar tocándote la puerta. Y sí, no, pero está en ti el depender. Pero también me lleva, lamentablemente, que el mundo ahora siempre ha estado como esa moda, pero ahora más el valerse por uno mismo. Tú puedes, solo tú, solo tú, solo tú y más nadie. O sea, sí, está bien, ok, perfecto, tienes que creer en ti, tienes que ser valiente, tener fuerza, autoestima, pero es que tenemos que entender que primero no estamos aquí solos. Como decías tú mm, al principio, de que tenemos un propósito, de alguien, somos ya escogidos y somos sí, apartados para Él. Entonces, ¿qué significa eso? El aprender a morir a esa idea, esa ideología, ignorar el mundo de lo que diga de nosotros y decir, mira, Señor, aunque me cueste, decido depender de ti. sí, Y ese es una decisión que es complicadita, por no decir otra sí, cosa. sí, claro que sí. Volviendo un poco al tema de quién nos santifica,
Ujú. Podemos hablar de podemos hablar de muchas doctrinas de la cruz y podemos hablar del trabajo de Mm, Jesús, ¿no? De redención. sí, Pero volviendo un poco a la historia, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, eh, pueblo escogido de nuevo, escogido, apartado, ¿para qué? Para llevar la luz en medio de un mundo de oscuridad, para reflejar a Dios. eh, Demostró una y otra vez no ser capaces de cumplir la ley, obviamente, exactamente. porque luego tenemos las explicaciones de Pablo Ujú. que nos dice, no, no, la ley nunca, nunca, nunca fue hecha para que un solo hombre pudiera cumplir toda la ley. Simplemente fue hecha para que te dieras cuenta que estaba bien y que estaba mal. Entonces, la única manera de que toda la humanidad pudiera ser eh, justificada delante de Dios, en vez de que toda la humanidad fuese castigada, porque el no cumplir con la ley eventualmente era muerte, el, el pecar, el poner otra persona en lugar de Dios, al final eso era muerte. Entonces todas estas cosas, Dios envía a su Hijo. ¿Por qué a su Hijo y por qué no a otra persona del pueblo de Mm, Israel? Porque el único que podía cumplir toda la ley era Dios, el único el perfecto. que la escribió, el que la mandó, ¿no? Ujú. Pero además se hace hombre, o sea, se pone al mismo nivel que Mm, nosotros. em, y algunas personas dicen, sí, Jesús hizo eso para demostrar que nosotros también podemos hacerlo. Y en realidad, no. Por nosotros mismos ¿Cómo hacerlo? ya estaba demostrado, ¿sabes? Ah, 4000 años de demostrar que ninguno de nosotros podía hacerlo. Entonces Jesús lo hizo para, como decimos en Venezuela, para librar por todos. ujú, Porque porque Dios amó tanto a su creación, Dios amó tanto a sus hijos, Dios amó tanto a la humanidad y al mundo, porque recuerden que la salvación entra de parte nuestra para bendecir al mundo, para ujú. bendecir al resto de la creación. Entonces Dios amó tanto al mundo que entrega a su único hijo Oh, para que pueda hacer esa, esa perfección se convirtió en corrupción. Esa perfección que no tenía pecado se hizo el mismo pecado y pagó llevó el el precio. castigo Pagó el por todos precio. nosotros. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Y no murió. O sea, perdón, murió, pero no se quedó ahí, Spoiler, en spoiler. la tumba. Murió, pero no se quedó ahí en la tumba. Resucitó. ¿Para qué? Para demostrar que justamente los que mueren en el futuro creyendo en Él también tendrán vida. Así Exactamente. que Hice ese camino. ahí es donde muestra la justicia de Dios. Mm, Entonces, podemos caer en el mismo error de muchos, mm, sí, de muchos, quizás judíos ortodoxos y muchos, inclusive muchos cristianos, sí, de muchas personas. pensar que solamente cumpliendo la palabra de Dios, solamente siguiendo todos esos mandamientos, vamos a obtener la salvación. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando Pero es eso. que hay un ejemplo, Pero tenemos un ejemplo. primero, nunca lo vamos a lograr. Sí, Porque dice Pablo que si te haces incumplidor de una ley, ya incumpliste toda la ley. exactamente. Y también Entonces Pablo tienes el dijo, mismo al que esté castigo. firme, mira que no caiga. Exacto, tienes el mismo castigo si incumples una ley a que si incumples 300. El mismo. Exactamente. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Él es el que santifica. Entonces, Exactamente. Jesús resucita, vence sobre la muerte, que era el castigo de la desobediencia, el castigo del Mm, pecado. Él vence sobre ese castigo, sobre ese poder que tenía, perdón, el pecado en nosotros, y luego pasa este tiempo, este mes y medio más o menos, con sus discípulos,
enseñándoles, dice que pasó ese tiempo enseñándoles un montón de cosas, quizás explicándoles todas las cosas que hizo que ellos en el momento no entendieron, quizás Sí, explicándoles lo que había de venir, y luego se despide, asciende a los cielos, pero les dice, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, les dejo al Consolador, les consolador. dejo al abogado, ¿sí? Entonces, y ellos, ¿qué? No, no te puedes ir, que no sé qué. No, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Ujú, Entonces a mí me encanta una de las cosas que dijo Jesús, que es, el Espíritu Santo toma de Jesús y nos lo hace saber a nosotros. O sea, es lo sí, que hablábamos al principio, nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos y no podemos contemplar a Jesús sin el Espíritu Santo, exactamente. porque el Si Espíritu no, Santo nos revela quién es Jesús. Y al ver a Jesús, dice Jesús, si me has visto a mí, has visto al ahí Padre. está el Padre. Entonces, podemos tener una relación con el Dios Trino, con los tres al mismo tiempo, con las tres personas de la divinidad de Dios, si tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y Exactamente. es, como has dicho tú antes, es el Espíritu Santo el que nos santifica. O sea, Ujú, es esa relación, no es, me encanta que hay predicadores que dicen, no es Jesús más obediencia. No, Jesús pagó todo. O sea, Jesús, eso es todo. lo que necesitabas. Él es la perfección de nuestro castigo. Él lo pagó absolutamente todo. Entonces, Jesús más obras es igual a cero. ¿Entiendes? Porque Sí, estamos añadiendo, estamos como diciendo, ah, no, es que ahí falta un poquito de mis obras. No, 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 no. no, no. Y eso Oye, trae otro nivel de identidad, perdón que estoy larga esta intervención, si no, está bien, está pero bien. eso trae otro nivel de identidad porque justamente estábamos hablando de la relación padre-hijo. Ujú, En una relación sana de padre-hijo, el, eventualmente, o sea, inevitablemente, el hijo se va a parecer al padre. sí, El hijo va a siempre. ser el Eso reflejo es, va a ser su del ejemplo. padre. Sí. Ujú, Entonces Jesús, eso es un ejemplo de eso. Él mismo dijo, mira, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo soy el reflejo justamente. Y Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el exactamente. primogénito de toda creación. Entonces, nosotros nos vamos a convertir, de nuevo, si permanecemos en esa relación como hijos de Dios y permanecemos contemplando a Jesús, nos vamos a convertir y a ser más como Él. Pero eso es un producto. No es un requisito. Ujú, El requisito para la salvación y para esa santificación es arrepentimiento y fe. exactamente. No solamente el día que oraste la oración del pecador, o no solamente el día que entregaste tu vida a Cristo, sino todos los días, como has dicho tú, toma tu cruz y sígueme, todos los días yo me arrepiento de las cosas que estoy haciendo mal, y arrepentirse significa, no significa me siento mal, me doy latigazos, eso es remordimiento, ¿no? Sí, Pero el arrepentimiento es, yo cambio de dirección, es decir, entiendo quizás por la palabra, por una conversación con el Espíritu Santo, entiendo que estoy haciendo algo mal, y no es que digo, bueno, pero qué bueno que tú me amas así como soy, ¿no? No, 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 no. Entiendo lo que como estoy pedirle, haciendo mal. pedirle perdón y y a los 5 minutos volver a serlo. Exacto. No, entiendo lo que estoy haciendo mal, entiendo cómo tú quieres que lo haga y cambio de Uf, dirección. Eso es sí, arrepentimiento. El justo. arrepentimiento no es un sentimiento, no es, ay, me sentí mal y tal. No, 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 implica una acción, es algo activo. O sea, Mm, arrepentimiento y fe. ¿Qué hace la fe? La fe sí, es poner nuestra confianza en el Hijo de Dios. No es poner nuestra exactamente. confianza en, yo creo que hoy sí puedo dejar de ver pornografía. Yo creo que hoy sí puedo dejar de mentir. Yo creo que hoy puedo Hoy no me ver siento con tantas redes fuerzas. sociales. Hoy puedo, ¿Sabes? hoy Hoy, puedo. hoy, hoy me siento bastante bien, bastante fuerte. No, Sí. o sea, no, Y yo creo que no cuando es uno poner. dice eso es cuando más cae en eso. Claro, claro. Es como, ya tengo un tiempito yendo al gimnasio, y ya sé que todos lo han notado, o sea, se Sí, sí, no se nota. nota. Yo te iba a decir que no levantes mucho los brazos que.
Pero, o sea, es una cuestión de todos los días, Sí, no constancia. apagar la alarma, levantarme e ir. Es un Y no sacrificio. puedo, y si, lo que tú has dicho, si yo paso 2 meses y digo, oye, ya he hecho 2 meses, vale, yo creo que ya está bien. Poco a poco, eventualmente voy a volver al punto donde estaba. Entonces, Exactamente. algo así sucede con No, nuestra relación y con hasta el peor, Señor. porque al final estás tentando y jugando con fuego. Porque tú Ujú. dices, vale, me he mantenido 2 meses sin ver pornografía, 2 meses sin mentir y tal. Yo creo que ya estoy bien, ya lo controlo. Sí. No pasa ni, Uf, ni un minuto y ya caes. Porque al cuando final, piensas eso, ya lo controlo. exacto, es como que tú estás Sí. parado esos 2 meses en esa roca, que no te vas a caer en eso seguro, y de repente, mira, yo creo que ya estoy bien, me voy a pasar a esto, y es arena al final, y a la primera ola Ujú. te lleva. Sí, Entonces, sí, sí. es eso, y me lleva también a 2 Corintios 7:1, que te lo voy a leer. Dice, Sí. como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Yo Ujú. creo que aquí podemos se resume también un poco lo que estamos hablando ahorita del arrepentirse, del cuando hablo de purificarse, yo siempre lo he visto así y sé que es así, el tratar de mantener esas vestiduras blancas. ¿Y cómo se mantiene? Como lo que tú estabas explicando ahora. De arrepentirte no de que, como decías, no, Señor, perdóname, pero lo vuelvo a hacer. Yo sé que me vas a perdonar después que lo haga. No. Ah, Arrepentirse, arrepentirse es, Señor, me arrepiento, como dices tú, corregirse. Volver al sí, camino. ¿Que volviste a caer? El Señor te dice, vale, no te preocupes. Yo sé la intención de tu corazón, conozco tu corazón, levántate, así es. sacúdete las rodillas y seguimos avanzando. Va a llegar un momento que no te vas a dar cuenta cuando ya dejas de hacerlo. Así es. Mi antes y después con el Señor, cuando yo cuento esto, bueno, yo nací en un hogar cristiano, entonces Mm, quizás estaba acostumbrado a muchas cosas desde el principio. Yo creo que hice una oración cuando tenía como 8 años, pero no fue sino hasta los ujú, 18 que, que para mí ese fue, ¿sabes? Mi momento de decir, ok, esta es mi momento decisión crucial. ahora. Mm, Y justamente fue algo así, fue decirle al Señor, o mejor dicho, escuchar del Señor, que cada vez que yo me caiga, me puedo levantar y Él va a estar con los brazos abiertos para recibirme. justo. Entonces, ese fue nuestro acuerdo, ¿no? El Señor y mío. Ujú, Dice, ujú. ok, yo sé que me voy a caer porque ya tengo 18 años cayéndome. Entonces, yo sé que me voy a caer, pero me tienes que prometer que cuando me caiga, me vas a levantar y me vas a recibir con los brazos abiertos. Exactamente. Y obviamente él dijo que sí. Y obviamente desde ese momento no es que todo ha sido perfecto, me he caído, pero adivina qué, hay un Dios esperándome con los brazos abiertos a que yo vuelva a Él, no a que permanezca ahí y que piense que Él ya no me ama y todas estas cosas. Es Entonces, un me ejemplo de esto gusta, es me gusta David. lo que estamos hablando porque es ese elemento activo de la santificación. Ujú. Mucha gente piensa que, bueno, yo oro esa oración mágica y ya el Espíritu Santo toma posesión de mí ¿Te y ya Él imaginas? dirige mis movimientos y si algo malo pasa, te reprendo, Satanás. No, 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 no. O sea, el Espíritu Justo. Santo está ahí como un consejero, como un abogado que necesitamos, como un traductor muchas veces, porque Mm, muchas veces no sabemos qué orar o cómo orar y el Espíritu Santo intercede, ¿no? sí. Pero la decisión, tenemos una decisión, ¿sabes? El Espíritu Santo, uno de sus frutos es dominio propio. Y es una de las cosas que nos da, esa valentía y ese dominio propio. Pero lo has dicho tú, o sea, nosotros tenemos, me encantó ese versículo, a lo mejor te pido que lo vuelvas a leer, porque dice, para completar en ese temor, ese proceso de santificación. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En esta vida cristiana, estamos siendo santificados. Fuimos apartados el día en que creímos en Jesucristo y le confesamos como nuestro Señor y Salvador. Ese día fuimos apartados. Ese día el Justo. Señor puso un sello en nuestra frente
y dice que cuando Él venga, Él va a reconocer a los que tienen el sello del Espíritu Santo en la frente, y esos son los que va a recoger. Em, Fuimos apartados, fuimos hechos partes de la familia de Dios, todo esto lo habla Efesios. Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, pero justamente a partir de ese momento, cada día un poquito más, un poquito más, somos perfeccionados o somos más apartados. Y eso no quiere Exactamente. decir que cada día nos vamos separando o aislando, mejor dicho, aislando de la sociedad hasta que nos convertimos en unos monjes tibetanos que no tienen contacto Diría con que al nada. revés, ¿eh? Al revés, nos ponemos más. Exacto. Pero ¿por qué podemos ir más adentro de la sociedad? Porque Dios está haciendo su obra en nosotros. Exactamente. Entonces, por eso podemos ir más adentro, podemos, o sea, mientras más grande la luz, podemos ir más a la Más a la oscuridad, ¿no? A lo oscuridad, hondo. sí. Entonces, Él es el que está haciendo ese trabajo en nosotros si se lo permitimos, si somos dependientes, si somos sinceros, como yo lo has dicho Exacto. tú. Todas estas cosas tienen que ver con eso. Sí, ¿no? Y es muy importante el saber que el proceso es lo que, o sea, que no es que el proceso, sino que es un proceso largo que Sí, nos va a llevar a ser sí, santo delante de Él, que nos va a llevar a esa meta. Es una carrera, como muchas veces lo dijo Pablo. Y también de sí, que en ese proceso tenemos que, resumiendo un poco lo que estábamos hablando de depender de Él, de confiar de Él, es velar. También es importante, entra. Es que sí, cuando hablamos de santidad, de estar limpios delante de Él, abarca muchas cosas. sí, Abarca demasiado. Por no decir toda la Biblia. Porque al final sí, de eso trata la Biblia, de que Dios nos da ese regalo de salvación, pero ahora está en nosotros de qué vamos a hacer con ese regalo. así ¿Lo es. vamos a mantener bien hasta que Él venga? ¿O lo vamos a tirar a la basura? Vamos a tirar esa perra en los cochinos. Entonces, es un Así es. proceso de cuidar ese regalo y de cuidarnos a nosotros Sí. para el Señor. Como dice aquí, para la obra de nuestra santificación. Ujú, Y ujú, claro, eso me lleva ahora de que el ser apartado, o lo que significa el ser apartado para el Señor, abarca todos los aspectos de nuestra vida. ujú, Y me gustaría leer 1 de Pedro 1, 15 y 16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Este versículo, esta frase la había tocado antes y dije, mira, justo. Y sí, así es algo está, que es muy cierto. está ese elemento, como decía antes, de identidad. Ok, yo soy como mi papá porque soy su hijo, entonces Ujú, yo soy santo porque él es santo, porque me compró y me apartó para eso. También está en las cartas de Pedro, está porque ustedes son linaje escogido, cogido. ustedes son una nación santa, un Ujú, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias, ¿no? Entonces, eh, como has dicho tú, esa santidad tiene que aplicarse en todo lo que hagamos. ¿Qué pasa? ujú, Con los años se ha asociado mucho, quizás nuestro lenguaje evangélico o algo así, pero hemos asociado mucho cada vez que la gente escucha santidad, la mayoría de los jóvenes o la mayoría están pensando que estamos hablando de no tener relaciones sexuales antes del sí, matrimonio. justo. Ah, Ujú, entonces eso es santidad. O como que santidad solamente tiene que ver con el aspecto sexual de nuestra vida, ¿no? Y no, o sea, tiene que suceder ahí, pero tiene que suceder en todos los aspectos de en nuestra todo. vida. Yo he visto personas que han sido capaces, sí, se han cuidado y han llevado una vida limpia en ese sentido antes de casarse, Ujú, pero a lo mejor hacían las mismas trampas en el trabajo que los demás compañeros. A lo mejor evades impuestos igual que las demás personas evaden impuestos. A lo mejor mientes o ves las mismas cosas que no deberías ver, que los demás ven, o tratas a las personas de la misma manera. Entonces, son todos los aspectos de nuestra vida, como decía al principio, que deben ser
diferentes. Diferentes, que O sea, marquen la diferencia. Romanos 8, perdón, Romanos 12 nos habla de no conformarnos a este mundo. Ujú. Entonces, el mundo tiene sus maneras de hacer las cosas guiadas por la sabiduría terrenal, animal, la sabiduría del diablo, pero Dios tiene su manera de hacer las cosas y esa es la manera en la que tenemos que hacer las cosas. Eh, ejemplos prácticos para no hacer esto tan complicado, de hacerlo más tangible para todos los que nos escuchan, ¿no? O sea, mira, yo tuve experiencias en la universidad donde la gente se da cuenta, o quizás una o dos personas se daban cuenta de que había algo diferente, nada más por el hecho de que yo, voy a decir, trataba con todas mis fuerzas de no decir groserías, de no decir palabrotas, de no decir tacos, como dicen en Sí, España. Entonces, o sea, cosas tan, voy a decir sencillas, ¿no? Pero yo sé que para muchos es una batalla. Pero cosas como esa, ¿no? Que dices, ay, pero es algo, es un detallito, es algo pequeño. Pero cuando la gente lo nota después de un tiempo, sí, que tú no dices las mismas expresiones o que sustituyes esas expresiones de ellos por otra cosa, otra expresión de asombro o lo que sea, la gente termina notándolo. Y justamente son esas pequeñas cosas, esos por ejemplo, el detalles. decirle Dios te bendiga a alguien, no de una manera religiosa, porque lamentablemente a veces en ciertos círculos, en ciertas sociedades se convierte en algo, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, ¿sabes? Se Como convierte muy en algo como, rutinario, sí. muy, sí, mucha rutina o mucha religiosidad, Mm, sino hacer esas cosas diferentes que nos pueden, mira, cada vez más, por ejemplo, la caballerosidad, la cordialidad, son cosas que no se ven, lamentablemente. Entonces, esas cosas nos van a diferenciar. O sea, simplemente, bueno, digo simplemente, pero es difícil pensar en qué haría Jesús en esta situación o cómo trataría Jesús a esta persona. Eh, personas que son rechazados por todos los círculos de la sociedad. Jesús nos demostró que él pasó mucho de su tiempo, mucho de su ministerio en los círculos de la sociedad donde nadie quería estar y donde justamente eran los más juzgados y donde, por ejemplo, los líderes religiosos de la época no pisaban un pie ahí porque no, porque ahí ese lugar no es santo. Mira qué diferencia. exactamente. Estábamos justamente hablando, ¿no? De que De la mientras más santificación. santificado eres, el Señor te puede llevar más profundo a esos Sí, lugares que necesitan de salud, porque de nuevo, lo repito, tu santificación, que es ese proceso donde eres más como Dios, no es para que tú palmaditas en la espalda, mira qué santo soy, mira qué bueno no te soy. me No, es acerques, para que que tú eres, tú estás sucio. seas de Apártate. bendición para este mundo, es para que seas de bendición para la gente. Entonces, cosas como esa, las palabras, por ejemplo. En el aspecto sexual, sí, tiene que ver, pero muchas personas que se están guardando quizás de tener relaciones antes del matrimonio, están viendo, o sea, están saciando esa sed, ese Con apetito otra sexual cosa. con pornografía y con masturbación, Mm, ¿no? sí, Y es lo mismo, o sea, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo exactamente lo mismo, porque de nuevo Jesús apuntó al corazón y Jesús dijo, espérate, que si ves a una mujer y ya la estás viendo con codicia ya y pecaste. con ese deseo, ya estás haciendo lo mismo. Y Mm, eso a aplica todo. para el tema del odio, que también está Mm, ahí en el Sermón del Monte. O sea, miren, no hace falta que vayas y le claves una puñalada a tu hermano, pero cuando, o sea, estás a 2 metros de distancia de él en la oficina y lo odias y no quieres hablar con él y no quieres que él esté ahí, quisieras que, ¿sabes? Lo que sea, ya lo mataste. O sea, sí. ya hay muerte en tu corazón. No, Entonces, y es algo que abarca todo y me quiero contar esta anécdota también, hilándolo un poquito en todo lo que hagas. Y esto es parte de mi testimonio. Yo crecí también en un hogar cristiano y fue a los 14 años que yo tomé esa decisión de decir, vale, Señor.
Ganaste. nací en un hogar cristiano, pero ahora decido seguirte, decido buscarte. Y me acuerdo, le voy Ujú, a contar brevemente, estaba en un campamento, creo que el primer campamento de jóvenes que fui, sí, el primero, y estábamos una noche, había un culto de oración y el pastor estaba orando, empezó a orar. Y yo estaba en ese momento de que yo digo, mira, quiero encajar con los jóvenes, quiero conocer gente, tal, ¿qué hago para no estar marginado? Y veo que está el típico grupo de, como en todos lados, pero veo que se empiezan a reír del pastor cuando está orando. Pero era una risa burlona, muy burlona, en plena ujú. oración. Y yo yo dije entre mí, yo sé que lo que están haciendo está mal, pero para encajar, o sea, le di más importancia al encajar que el estar bien delante de Dios. Cuando intenté reírme, salta un hermano y dice, ¿de quién se están riendo? Obviamente te lo estoy contando tranquilo, pero lo contó gritando y enfadado. ¿De quién se están riendo? No se están riendo ni del pastor, ni de porque es una persona mayor, se están riendo del Señor. Toma ya. Y de Dios nadie se burla, y de Dios No, nadie se ríe. De repente ustedes se van ahorita a dormir tranquilamente, pero Dios no olvida las cosas. O sea, Dios olvida tu pecado, pero lo que tú estás haciendo adrede. sí, Estás jugando con fuego. Cuando dijo eso, sí. Mauricio, a mí me tembló todo. Porque fue como también una respuesta del Señor una llamada de atención del Señor, dime, ¿qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Y justo al día siguiente, en la mañana, se suspendió el culto, tal. El hermano dijo, todo el mundo a dormir. Y al día siguiente habían talleres y predicaciones. Y yo justo entré en el taller que estaba el hermano que nos llamó la atención. Y yo estaba en mi cabeza, yo ni le paré pelota cuando el hermano estaba hablando. Yo estaba en mi mente todavía con esa frase que le había dicho, de Dios nadie se burla. Ujú, Y yo me quería burlar de Dios. Yo iba a hacer eso de verdad. O sea, de verdad, yo me dispuse a burlarme de Dios. ujú. Yo estaba como que me sentía como muy culpable. Y el hermano me agarra al final y me dice, ay Fer, recuerda esto, tú eres un hijo de Dios. Tú siempre vas a ser hijo de Dios. Da igual lo que haga el Señor, siempre te va a perdonar. Pero está en ti, en que en todo lo que hagas, lo hagas para el Señor y conforme a lo que Él quiere y con obediencia. Así que eso que ibas a hacer anoche, reflexiona en lo que ibas a hacer y por qué ibas a hacerlo. ¿Por congraciarte con un grupo de muchachos? ¿O por qué? Porque ahí estás ofendiendo a Dios, no al pastor. Entonces, ten cuidado en todo lo que hagas. Trata de estar recto en todo lo que hagas. Mauricio, y desde ese día yo dije, Señor, yo sé que voy a caer un montón, parecido a la oración tuya. Señor, yo sé que voy a caer un montón de veces, voy a meter la pata y de repente meto la pata una vez y la siguiente más profundo, pero ayúdame. Ayúdame a que cuando yo me caiga, a levantarme. Y te Así pido es. que seas ese amigo que está conmigo. Y te puedo decir, Mauricio, que desde ahí el Señor ha estado en todo momento. Porque perfecto no soy, perfecto no somos Claro. y caemos muchas veces. Y de eso está el cargar tu cruz cada día. Pero también hay que tener mucho cuidado en todo. Porque también estaba hablando yo esta mañana con unos amigos y estábamos hablando de las cosas que escuchamos, las cosas que vemos, que a veces sin darnos cuenta lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, nos está sin querer, o sea, sin querer por lo que no sea aposta, nos está Sí, apartando, nos sí, sí. aparta. Y nos empieza a manchar esa ropa como esas gotitas que tú dices, pero si no está sucia y de repente la ves de cerca, no, que sí está sucia. Entonces, Ujú, hay que tener mucho cuidado y velar de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, sí. por dónde caminamos, todo. Entonces, Y abarca todo y yo creo que de ahí viene también la confrontación siempre que te lleva el ser apartado al Señor. Esa que te sí. confronta en todo momento. Y es de nuevo o sea, es un proceso personal para cada quien. Ujú. Eh, no, la idea aquí no es imitar de nuevo, no Exactamente. es imitar a personas o Ujú, organizaciones. Dios es paciente con el pecador y, y su gracia, no solamente el regalo que nos dio la salvación, su gracia es ese vehículo, o sea, que ujú, nos está ayudando a avanzar cada día. Hay gracia en su trono todos los días para que podamos acercarnos y recibir esa ayuda. Eso es lo que dice Hebreos 4:16. Y justamente porque cada uno de nosotros está en un proceso
de hacer las cosas diferentes y a lo mejor, ¿qué quiero decir con esto? Que no es nuestro trabajo imponer estructuras, imponer formas, porque a lo mejor yo tengo, mira, yo tengo una historia con la música, ¿no? Yo por mucho tiempo me gustaba muchísimo la salsa, o sea, Héctor Mm, Lavoe, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, mm, un tiempo que me gustaba muchísimo el reggae y todas estas cosas. Y no es que nadie vino y me dijo, tú no puedes escuchar eso porque sí. tal, tal, tal y tal, sino que llega un momento que yo creo que el Espíritu del Señor abre nuestros ojos, nos ayuda a ver qué es lo que realmente le agrada. Y como dije antes, no es solamente lo hago porque te agrada, sino porque entiendes como hijo, oye, esto me está haciendo daño. Ujú, Y mi padre me ama tanto que él no quiere que yo esté consumiendo cosas que me están haciendo daño. exactamente. Entonces me di cuenta el contenido, ¿no? O prestaba atención a lo que sucedía en mi corazón después de escuchar ciertas letras que muchas hablaban quizás de despecho. Mm, Muchos de esos salseros le cantan a dioses santeros, muchas de estas cosas. sí, Entonces sin saberlo, estás invitando ciertas cosas a tu corazón, a tu espíritu, estás abriendo puertas. Eso sucede con la música, eso sucede con las películas, con eh, todo. eso sucede con muchas cosas, ¿no? Incluso con libros. O sea, hay gente que dice, bueno, los libros son inofensivos, o sea, son cultura, pero empiezan a leer quizás mucho de Stephen King y qué sé yo, y cosas así, ¿no? Mm, Y eso tiene un impacto, porque es sí. todo con lo que estás alimentando am, a tu corazón y tu mente. Yo doy muchas gracias a Dios por tanta gente que se está levantando, sobre todo en este tiempo, para hacer material audiovisual de calidad que habla de las escrituras, ¿no? O sea, estoy hablando obviamente de la Sí, gente que está produciendo The Chosen, pero también estoy viendo ahora en Amazon una serie que se llama La Casa de David, hablando justo. de David, ¿no? Pero hay muchísimo, o sea, de ese material hay mucho hoy en día en diferentes idiomas. Y digo que doy gracias por eso, porque para los que nos gusta, quizás los que nos relajamos o los que nos gusta apreciar ese tipo de arte, nos lo pone un poco más fácil, Más ¿no? fácil, sí. A la hora de explicar Este, las cosas, sí. sí, pero, o sea, de nuevo, no estoy diciendo con esto que tú que nos estás escuchando tienes que dejar de ver inmediatamente la serie que estás viendo en Netflix o y no quiero que entiendas esto como que eso va a hacer que pierda mi salvación. No, no. Recuerda Colocar en que- balanza. Colocar en balanza. sí, ¿Qué te sí. conviene? Es cada quien, a lo mejor a mí me afecta eso más que a ti, y a lo mejor a ti no te afectan tanto, a lo mejor para ti es como una Claro. música de fondo y ya está, y no le paraste, Mm, pero, ¿sabes? Por eso es que es tan diferente para cada quien. Entonces, cada quien tiene que tener una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo, y estar disponible cada día y decir, Señor, ¿de qué me necesito arrepentir hoy? O sea, si el arrepentimiento significa ver lo que está mal y dar la vuelta, ¿qué son las cosas que tú quieres que yo ujú, identifique hoy en mi vida y que dé la vuelta, ¿no? Y sí, que mire justo. hacia otro lado. Y a lo mejor es falta de perdón, a lo mejor es la mentira, a lo mejor es la ansiedad, a lo mejor es que tienes demasiado amor y un alto concepto de ti mismo del que debes tener A lo o Johnny sea, eres Bravo. tú mismo tu propio ídolo. A lo mejor has perdón, idolatrado, Sí. a lo mejor has idolatrado tus planes. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, esto es lo que yo quiero hacer porque esta es mi definición del éxito. Entonces cada quien tiene Ujú, que identificar, cada quien tiene que dejar que el Espíritu Santo de Dios le diga
cuáles son esos patrones y esas cosas que está siguiendo que no son precisamente Jesús. Y Sí, al por final sobre es todas que las cosas que ujú, consumimos, justo. la que más tiene que tener peso en nuestra vida, como tú lo has dicho varias veces, es la palabra de Dios. Sí, Este ¿no? libro que Y está aquí. es colocar en balanza todo lo que tú dices, uno de pronto dice, no, pero es que yo no creo que esta serie me esté afectando. Yo no creo que esto me esté afectando. Vale, pero como dices tú, analiza y ve tu corazón, cuál es la respuesta de lo que pasa a continuación de que tú escuchas eso, después de que tú Mm. ves eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Cambios de humor. esa canción? Exactamente, o sea, ve lo que te genera. Y Ujú. si tú, como dices tú, depende de la persona, porque de repente una persona tiene problemas con, o sea, le afecta más escuchar o sea, este tipo de música y a otro no, o a otro es de repente lo que ve, otro, cualquier cosa. Pero me Sí, son gustaría estímulos. exactamente, pero me gustaría también para ir cerrando el tema de todo lo que hemos hablado, de que de verdad que ha sido bastante, te puedo decir que denso, pero todo se ha resumido en una relación con el Señor, esa relación Ujú, íntima con el Señor, esa ujú, decisión que nos va a llevar, obviamente, el resultado a estar apartado para Él. Al final es una decisión, pero me gustaría terminar con para ir concluyendo con este versículo, segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes ujú, del comienzo del tiempo. Yo creo ujú. que cuando yo leí este versículo dije, lo estaba buscando ahora, lo encontré, me apareció y dije, pero concha, o sea, todo lo que hemos hablado lo acaba de resumir aquí en un versículo. O sea, Sí, sí, sí. cada línea es todo lo que dijimos. Y nosotros aquí alargando un montón. No, pero Di- Diría alguien es por ahí, eso es chistoso. mermelada. ¿Para qué escribimos todo esto? ¿Para qué hablamos todo esto si está aquí resumido? Pero eso es lo Ya bonito está, también de nos la estamos palabra. inventando el agua tibia. ¿No? Eso es lo bonito de la palabra del Señor muchas veces, no todo el tiempo. Que uno podemos explicar, podemos poner debatir, podemos discutir todo lo que tú quieras. Pero al final Dios te lo dice de una manera claro y raspado. Sí, Ujú, sin pelos en la lengua, te lo dice directamente. ¿Y dónde uno puede ver esa respuesta al Señor? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y como dice aquí, Dios nos llamó a solo una cosa, bueno, a varias cosas. Pero para mí ujú, siempre ha sido lo principal es tener una vida santa, que conlleva a cumplir esos mandamientos que el Señor nos da, cumplir esas instrucciones, velar de que nuestras vestiduras estén blancas, tener esa relación íntima, amar a los otros como a ti mismo, o sea, engloba todo. Y, así y es. dice, no por nosotros, sino por su determinación y su gracia. O sea, Antes desde de el los comienzo de tiempos. los tiempos, desde el comienzo, o sea, no te dice Sí, desde que él nació, no, desde el comienzo. O sea, sí, imagínate, ya desde un principio Dios sabía lo que va a pasar de ti y de mí en un futuro. Dios lo sabe sí. todo. Pero Dios no nos trata como robots, que, mira, o como en general, por aquí y punto. No, el Señor es un Dios de amor, el Señor es un Dios de íntimo, de relación. Y me gustaría apuntar algo que tú dijiste de que Jesús, ¿dónde se relacionaba Jesús? ¿Dónde se metía Jesús? En los lugares que cualquiera se lo piensa dos veces antes de entrar. O cualquiera se piensa dos veces antes de hablar con esa persona. Y Ujú, Dios sin miedo al éxito, Jesús sin miedo al éxito. ¿Pero por ujú, qué? Porque él sabía, primero, que estaba obedeciendo al Señor. Yo creo que eso también es lo básico. Cuando tú tienes cuando tienes conciencia de que tú estás obedeciendo de lo que dice tu padre, tú vas sin miedo. Es como cuando estábamos pequeños. Yo cuando estaba ujú, pequeño y mi papá me decía, tranquilo, Eiffel, que por ahí no te va a pasar nada. Bueno, me veías a mí corriendo de una. Y ujú. feliz. Porque tenía la seguridad de que si mi Claro, papá me dijo que por ahí podía, ahí no me va a pasar absolutamente nada. así es. Y Jesús nos demostró eso, esa confianza y esa dependencia de Dios también. Ujú, Y al final, y la santidad, el ser santos para el Señor es eso, depender de Él totalmente y no afanarnos por nada. De nada sí. estáis afanosos. Entonces, para mí sería esa la conclusión de este episodio. Y de verdad que para mí fue una bendición porque
el Señor me trajo un montón de anécdotas y que no las conté todas, pero en mi cabeza está como una película, recordando un Ya. montón de cosas. Bueno, no Pero de las verdad debes para la que parte 2. yo estoy hablando contigo, pero en mi cabeza está como que, uy, mira, de verdad, este día, uy, lo que pasó este día. Sí. Pero no, de verdad Hay un que versículo que me viene a la mente, ujú, justamente de que estábamos leyendo, bueno, yo, mi esposa y yo y un grupo en la iglesia hemos estado leyendo todo Génesis del principio del año y tal. Em, Llega un momento, creo que es Moisés, ¿no? Creo que es en Deuteronomio cuando él está dando todo este discurso final al pueblo de mm, Israel. Dice, ¿qué Dios como Jehová o qué Dios como el Señor que se revela a sí mismo a su pueblo en una nube, en una columna de nube, de fuego, y está ahí, está su presencia con él? O sea, eso es más para añadir que el Señor es único sí, y que no hay totalmente. nadie. Mm, O sea, quiero aprovechar para decir a las personas que nos están escuchando, mm, puedes buscar, puedes pasar tu tiempo buscando en otros lugares, sí, nadie te dice que no, pero en ningún lugar vas a encontrar a un Dios como nuestro Dios, como amén. Jesús, que se ha hecho tan personal a su creación. O sea, que Amén. se ha hecho, que se revela a sí mismo y que dice, no solo dice, nosotros lo podemos comprobar y testificar, tiene una relación personal con cada una de las personas. O sea, no es Mm, solamente con un sacerdote que ves cada domingo en la misa y tienes que preguntarle o tienes que confesarle a él los pecados para que él los confiese a Dios. No, no, no. O sea, mm, en ningún lugar vas a encontrar un Dios como Jesús que, que quiere y que puede tener una relación contigo. sí, Entonces, nada más eso ya es parte de la santidad porque es único, es sí. diferente de todo lo demás. O sea, no sucede en ninguna otra relación o religión. Entonces, Yo creo que quisiera hacerte una pregunta ya para terminar. ¿Qué le dirías tú a ese joven? Te lo puedes llevar si quieres dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Qué palabras le dirías o qué le dirías a ese joven que está tratando de ser un hijo, vamos a decirlo ideal, no sé, un hijo apartado para el Señor? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejo le darías? yo le diría, entiende que no hay nada que te pueda, si has puesto tu confianza en Jesús y si de verdad anhelas que Dios sea tu Padre, no hay nada que te pueda separar de su amor. Entiende eso antes de dar el primer paso cada día fuera de tu cama. Entiende que no hay nada que puedas hacer y no hay nada que puedas dejar de hacer para que Dios te ame más y tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Mm, Cuando entiendes ese regalo, se te quita un peso de encima. Y cuando operas en esa realidad, eh, tienes libertad, primeramente, de ser tú mismo. amén, Entonces yo te diría, sé la persona que Dios te ha creado para que seas. Este mundo te impone muchas cosas, quieres pertenecer, perdón, quieres sentirte que eres parte de algo grande, quieres sentirte que eres parte de algo importante, pero ese vacío por pertenecer lo vas a encontrar en tu padre, lo vas a encontrar en tu identidad. Hubo un hombre, un pescador, una vez que tuvo esta conversación con Jesús y Dios le reveló quién era Jesús. Jesús estaba preguntándole a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? mm, Y este dijo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez que eso sucedió, Jesús le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi mi iglesia. iglesia. Lo que te quiero decir con esto es que
cuando tú entres en esa relación de conocer a Jesús, de conocer quién es este hombre del que habla toda la Biblia, de conocer quién es ese Dios creador hecho hombre, hecho persona porque quiere tener una relación contigo. Cuando tú le digas, Jesús, tú eres esto, y para todo, cada uno de nosotros pueden ser diferentes cosas. A Mm, lo mejor en esta etapa de mi vida puede ser, Jesús, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi Padre amado, tú me amas. Cuando eso sucede, Él te va a decir, Mauricio, Abifer, hijo, hija, tú eres esto, y para esto te amén, creé. Y entonces cuando tienes esto, no tienes que imitar o perseguir unas identidades falsas que el mundo ha puesto. Puedes ser tú mismo dentro de lo que tu creador te ha diseñado para que seas. amén. Así que Es algo muy sencillo y yo creo que lo que dijiste está más claro que el agua y al final es la decisión de cada uno. Así como tú y yo tomamos la decisión de ponerlo a él primero en nuestra vida, como decía mi abuelo, primero, segundo, tercer lugar en nuestra vida. Así como tomamos esa decisión, hay que atreverse. Así como ujú, nos atrevimos nosotros, atrévete. Atrévete sí, a sí. confiar en Él, atrévete a conocerlo. Y hace poco estaba viendo un video que el chico decía que la mayoría de los jóvenes tienen miedo de conocer a Dios, porque piensan, no, es como decíamos hace rato, Dios es un Dios castigador, Dios es un Dios que es fuego, tal. No, ponte un reto, ponte seriamente, aunque sea 2 semanas, a hablar con el Señor y a leer la Biblia, pero bien. Y te vas a dar cuenta que vas a conocer a un Jesús y a un Dios que te va a cautivar. Yo creo que no va a pasar ni una semana cuando ya tú dices, Señor, Ujú. te quiero en mi vida. O sea, no vas a De hecho, llegar ni Dios, a las 2 semanas. Dios es fuego ¿No? y es castigo, pero para los que le rechazan. Exactamente. Pero al contrario, para los que se acercan es, o sea, es gracia y es amor. Entonces, Es un proceso, tenemos que ver lo que es un proceso, no hay que tenerle miedo a ese proceso dentro de esa forja, porque el que está forjando, el que nos está forjando a nosotros, lo está haciendo para un bien y para un resultado que va a ser increíble. Y como ujú, vamos a salir de esa forja, va a ser con vestiduras blancas transformada. y delante de Él y transformados. O sea, Así no hay que es. tenerle miedo porque Él está ahí. Así Así es. como un pintor cuida su lienzo y va pintando poco a poco, pero él ya sabe cómo lo va a terminar, él ya sabe Ujú, cómo va a quedar. Y así como él ujú, cuida ese lienzo, así Dios nos está cuidando. Ese así pintor es. está cuidando tu lienzo, que es tu historia. Entonces, hay que atreverse y yo creo que aquí podemos concluir todo porque ya lo que digamos aquí es redundar en todo lo que hemos hablado. Y de Sí, verdad, Mauricio, te quiero dar las gracias porque para mí, ya no solamente el hecho, para mí ha sido de bendición. sí, claro que sí. Para mí me ha ayudado muchísimo y yo sé que el Señor, bueno, no, yo sé no, el Señor me ha hablado bastante en esta, que no te creas o no, 2 horitas, ¿eh? Sí, sí, Y yo sé que podemos hablar más, eso no tengo duda. sí. Pero ha sido de bendición para mí y espero que para los que están escuchando también haya sido de bendición. Y bueno, ¿qué te parece si oro para cerrar? Órale. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este tiempo de haber compartido con mi hermano Mauricio, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por su corazón, Padre. Te doy gracias por las palabras que has puesto en nuestra boca, Señor. Y te doy gracias porque tú has estado aquí, en medio de nosotros, a pesar de la distancia, Señor. Yo sé que tú has hablado, Señor, así como lo hiciste para mí, seguramente también para Mauricio, Señor. Te pido tú que seas tú terminando la obra, que seas tú guardándonos en este proceso que seguimos, Señor, en este caminar contigo, y que nos ayudes a hacer cada día conforme a tu voluntad, a ser cada día agradables ante ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, todo lo que haces por nosotros, Señor, y por las cosas que aún no vemos. Nos ponemos delante de ti, Señor, y ponemos también este episodio delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hacia un final.